Bien, estamos ya como lo hacemos habitualmente en este segundo bloque y tenemos nuevamente una nota en vivo, como ya es prácticamente habitual aquí en BTV Noticias. Hoy nos encontramos con el señor Humberto Benedetto, actual concejal de la ciudad de Río Cuarto y también candidato a Parla Sur por el partido Cambiemos. Así que Humberto, gracias por venir. Bueno, el agradecido somos nosotros que se nos permite la posibilidad de contarle a la gente eh, qué actividad venimos haciendo y esta próxima campaña electoral que seguramente, por no tener una gran publicidad oficial en cuanto a cómo se vota, de qué manera, bueno, más que trabajar en la campaña, lo que estamos haciendo es docencia, ¿no? Dentro de esta docencia, la idea es hablar también, porque yo decía candidato a Parlasur, para que la gente sepa qué va a votar en las pasos y qué es lo que es Parlasur. Bueno, eh, primero que la gente el próximo domingo 9, que son las PASO, que son las primarias abiertas, obligatorias, que se van a producir por segunda vez o tercera vez en la Argentina, va a encontrar 5 tramos de una boleta de la boleta tradicional. Esta vez no es la boleta única donde marcábamos con la crucecita. Va a encontrar un tramo para presidente, en el caso de Cambiemos va a encontrar 3 listas para presidente, una que encabeza Mauricio Macri, Sí, la sí. otra que encabeza Sanz y la tercera que encabeza Edita Carrió. Carrió. Y después va a encontrar 4 tramos más que son los mismos candidatos por las 3 listas, 19 candidatos al Parla Sur, encabezados por Mariana Zubik. Después encabeza la lista de senadores Luis Juez del Frente Cívico, partido que integro. Encabeza por el radicalismo en la lista de diputado nacional Mario Negri. Y encabeza en la lista del PRO, la lista de Parla Sur por Córdoba, distrito, Néstor Rulet y yo acompañándolo como primer suplente. El Parla Sur es como si fuera el Congreso de la Nación, vio que está ocupado por distintas provincias que Sí, mandan sí. sus representantes. El Parlasur es un congreso del Mercosur, donde cada país envía sus representantes a Montevideo, donde se sesiona entre los 5 países que hoy lo integran, que son Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela. Y está en proceso de integración Bolivia, que va a tomar su tiempo. Este parlamento es el que de alguna manera recomienda a los 5 presidentes de cada país qué leyes deben ser planteadas de manera igualitaria. ¿Qué quiere decir eso? El Mercosur primero fue una interacción económica. Es la primera política de Estado que tenemos de hace tanto tiempo. Se recuerda usted que la comenzó Alfonsín, después la siguió el presidente Menem, después siguió Dualde, la profundizó Néstor Kirchner y actualmente la actual presidenta es quien sigue participando. A partir del intercambio económico comenzó el intercambio de personas. Y entonces, gente que a lo mejor tiene aportes jubilatorios en Brasil, tiene que jubilarse en Argentina. Y hay que generar una ley que pueda compensar esos desbalances, porque los aportes que a lo mejor alguien ha hecho en Argentina, cuando va a jubilarse a Brasil, porque sus últimos años los pasa trabajando en una empresa en Brasil, pueden que no sean los mismos. Los costos laborales de las empresas para que nadie tome mano de obra barata usando de otro país. Todo lo que significan los títulos, ser médico en Uruguay y poder ejercer en Argentina o en Paraguay o en Bolivia o en Brasil. Hay toda una temática de tratamiento que tiene que ver con eso. Más allá de lo que es todos los aranceles, los distintos elementos para el intercambio de bienes y servicios. Bueno, son más de 11 comisiones, tiene que ver con la trata, con la igualdad de género, tratando de que todos los países, como ocurre hoy en Europa, donde el Parlamento Europeo dicta leyes que casi el 80% de las leyes que rigen en los distintos países las dicta el Parlamento Europeo. Después el 20% cada uno adapta a Sí, su sí, sí. situación. Así que es un ámbito muy importante donde los candidatos, no lo digo por mí, no, lo digo por los candidatos que van, es de un peso importante y soy el único candidato del sur de Córdoba de todas las listas. Así que si nos toca llegar, voy a ser el primer hombre del sur de Córdoba en un ámbito tan importante. Y le digo que voy a estar porque tiene otra modalidad este Parlamento.
la banca nunca puede quedar vacía. Así que lo que se asume es el titular y el suplente. Porque si el titular no puede viajar, no puede participar de una comisión, o se encuentra enfermo, o simplemente tiene que ir a hacer una nota con algún medio, el suplente tiene que estar detrás de él para ocupar el lugar. Es como ocurre, en las cumbres, que alrededor de los presidentes hay todo un grupo de personas. Esos son los reemplazantes. Atrás está el canciller, el vicecanciller y el director de máximo rango de Cancillería, porque la normativa de Cancillería y de Relaciones Internacionales indica eso, que nunca una silla puede quedar vacía. Humberto, recién hablaba de la integración de los países, que muy posible se integre prontamente Bolivia, que hoy por hoy no está integrado. Esto va a permitir que en el caso del sur, el caso de Río Cuarto y otros lugares de Argentina, donde hoy el pueblo boliviano se ha volcado a trabajar, no los empresarios, sino a trabajar, va a permitir o impedir de que no se le use con mano de obra barata, digamos, ¿no? Porque a veces dice, bueno, hacemos una obra, traemos bolivianos y le pagamos lo que queremos. ¿Puede ser así? Bueno, sí, por supuesto, hay que tratar de igualar derechos, porque si no se igualan derechos, lo que se produce son desigualdades de competencia. Y entonces un trabajador argentino no va a poder competir con un trabajador boliviano si el nivel de salarios es tan diferente. Generalmente, quien es extranjero tiene que cumplir la normativa. Quizá quien no la cumpla es el patrón, pero cualquier ciudadano argentino o extranjero que resida acá, su régimen laboral es el mismo. Lo que está cambiando es, si uno está en una frontera y se pasa un libre paso, si en Bolivia el costo laboral es 5 y en Argentina es 10, la empresa se va a poner 1 metro adentro de Bolivia y va a competir contra las empresas argentinas, dado que hay un libre tránsito. Por eso hay que tratar de igualar. Pero la subcontratación, cuando se usa gente extranjera, está penada por la ley en Argentina, y lo que hay que pagar es el mismo derecho y las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores. Lo que sí es cierto que cambia son las relaciones que tienen que ver con la jubilación, porque esta gente algún día debe jubilarse y se deben computar los aportes que ha realizado en Bolivia, y tiene que haber un mecanismo de compensación. Usted me va a corregir si es que estoy equivocado, pero en los últimos años yo no recuerdo que se haya votado una boleta para el Parlasur. No, es la primera vez. Es la primera vez. El Mercosur ha planteado como tiempo máximo para que todos los países voten directamente sus candidatos el 2019. Paraguay ya lo hizo en el 2008, nosotros vamos a hacer la primera vez, Brasil y Venezuela van a estar votando el año que viene, porque claro, hay que respetar los calendarios electorales de cada uno. Mientras tanto, lo que envían son sus congresos, envían representantes. El último va a ser Uruguay, que tuvo que modificar la Constitución, y que como su periodo de votación son cada 4 años, va a estar en el 2019. Cuando se produzcan que todos los miembros sean electos directamente por sus pueblos, el Parlasur se va a constituir en la potestad de dar leyes que van a ser acatadas por el resto de los países. Mientras tanto, lo que se hace son recomendaciones a los jefes de Estado para que tomen ese tipo. Generalmente estas recomendaciones, como gozan del consenso por el reglamento, tiene que votar por lo menos uno de cada país para poder hacerlo. Generalmente son aceptadas por cada uno de los países para implementarlo, pero van a ser ley recién en el 2019. Claro. Pero bueno, es un proceso que hay que iniciarlo, y alguna vez lo inició Paraguay, lo continúa Argentina, y esperemos que ya con las próximas elecciones en Brasil, en Venezuela y en Bolivia, cuando se integre, ya cada uno de los países va a poder formar este Parlasur como manera resolutiva. Hasta ahora es de recomendación. Claro. El resto de los países de Sudamérica son países asociados, o sea que están en proceso de vincularse. Y bueno, ojalá podamos algún día llegar a un parlamento sudamericano y a un mercado sudamericano, que es el futuro de nuestro continente, ¿no? Cuando esté el parlamento que usted dice, esto va a permitir que el actual gobierno entonces pueda sentirse apoyado por las leyes que se dicten de otros países o no. Digamos, sí, por supuesto. Acompañar una ley o no. Las desigualdades, para poder generar un mercado, la historia del mercado común europeo fue comenzar a plantear igualdades. Recuerde usted cuando se incorporó la Alemania Oriental. Bueno, tuvo todo un proceso porque había un desbalance de precios y salarios y de calidades de mercadería para no producir esa invasión de productos de
de la Alemania oriental, de la Alemania occidental a la oriental y viceversa. Bueno, todo ese proceso hay que comenzar a llevarlo para que realmente después comencemos a hablar de la patria grande, pero en igualdad de condiciones, porque si no, cuando se producen desbalances, lo que está haciendo que un país como Brasil, que es la octava potencia en cuanto a nivel económico del mundo, va a desmerecer el resto de los países. No en todos los casos se complementan los países de Latinoamérica, y a veces cuando las competencias no son o son desiguales las competencias, se produce desocupación, se produce cierre de industria. O sea, hay que hacerlo, y por eso es lento, hay que ir haciendo lentamente para poder llegar a como llegamos con Autopartes, donde nos integramos las distintas empresas, tanto las que están del lado de Brasil como las que están en el lado argentino, tratando de encontrar un equilibrio, ¿no? Pero costó mucho. Muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido interesante y seguramente, así como ustedes, seguirán viniendo hasta agosto alguien más que pueda ampliar sobre el tema, para que la gente también sepa que va a votar el día 9 de agosto, ¿no? Porque sí, por ahí se va a encontrar con eso y por ahí no sabe mucho qué hacer, ¿no? Sí, lo que sí, si me permite. Sí, sí. También somos conscientes que la función de un legislador, cualquiera sea, diputado nacional, senador, legislador por Córdoba o concejal, como es mi caso, no nos hacemos famosos por las leyes que presentamos. Porque como son entes corporativos, lo que sale en la televisión es el Congreso votó, el Congreso rechazó y el derecho de autor se pierde. Sí, sí, sí. Entonces, quizás en la gestión que vamos a iniciar, si nos toca el favor de la gente, va a ser difícil que nos hagamos famosos porque vamos a presentar un proyecto de financiar la ruta del Mercosur, que es la 158. Va a ser difícil que nos hagamos famosos por presentar la integración entre la escuela, la fábrica de aviones Córdoba, la fábrica militar de Río Tercero con sus pares de Brasil para poder integrarnos y generar tecnología para toda Latinoamérica. Y quizás sea difícil que nos hagamos famosos por procurar, desde el punto de vista económico, mejorar la relación en cuanto a aranceles, que hoy en Argentina tiene ciertos problemas. Lo que sabemos es que la gente le agradece a los legisladores las gestiones. Por ejemplo, la semana que viene, el sábado, vamos a estar en Mataldi con mi mentor, Gumercindo Alonso, que seguramente ha sido un conocido. Yo trabajé con él 4 años y medio en la Cámara de Diputados y lo que más lo recuerda el pueblo, y se lo va a reconocer en los 100 años, es haber procurado que el banco, una sucursal de banco, estuviera en Mataldi, que no lo tenía, y que la gente tenía que hacer 50 kilómetros, los jubilados, los docentes, los comerciantes, para poder depositar o cobrar los salarios. Esas cosas son las que la gente más valora de un legislador, y es lo que nos comprometemos. O sea, no solo legislar, sino también gestionar por los municipios y también estar, porque no es justo que aparezcamos cada 4 años cuando son las elecciones. Lo hemos dicho siempre, y por eso, diciendo hasta el día de hoy. Y por eso, si nos toca asumir, estamos firmando con los distintos municipios un compromiso. Mañana lo vamos a estar haciendo con los municipios de Monte de los Gauchos y Aelia María, un compromiso en donde nosotros nos comprometemos frente a los medios de prensa a gestionar por el municipio y los intendentes se comprometen a prestarnos un espacio físico para poner una oficina legislativa. Para que quede grabado, para que quede el compromiso asumido y para que nos pueda juzgar la gente si no cumplimos. Porque lo más importante, les repito, la gente quiere que volvamos al lugar. Aunque sea que nos hayan dado un voto, ese voto vale porque merece el respeto de que no solamente podemos estar en las grandes ciudades donde hay más votos. El voto más pequeño, como en Washington, como en Tosquita, que son localidades más pequeñas, vale tanto como el voto de un ciudadano de Maquena o el de Río Cuarto o el de Córdoba Capital. Así que vamos a honrar estas 3 consignas, la de legislar, la de gestionar y la de estar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos la pausa y bueno, ya venimos con más.